Recuerdo cuando éramos pibes, jóvenes, nos reuníamos los amigos a ver alguna película. En aquel tiempo del videoclub, las películas alquiladas, los que nos escuchan, muchos de los que nos escuchan sabrán de qué les hablo. Y entre nosotros había un personaje bastante especial, ¿no? A quien le pusimos por sobrenombre cuando mirábamos las películas Mr. Ansiedad. Porque él siempre se adelantaba a los hechos, a los acontecimientos, a los eventos o relatos que exponía la película o la serie, casi siempre la película, y prácticamente espoleaba la película. Nos decían cuál iba a ser el resultado, hacia dónde iba, si iban a ser atrapados los ladrones, los asesinos en la obra. A veces acertaba, pero las mayores veces se equivocaba, erraba, porque el escritor o el narrador o el novelista era siempre un poco más pillo que nosotros y nos sorprendía con el final, la conclusión de la película. A veces caemos como Mister Ansiedad en esa situación sin quererlo, porque nuestra humanidad, nuestra forma de pensar, nuestra forma de apreciar la vida es muy diferente como la mira Dios. Dios tiene un propósito, Dios tiene un porqué. Dios sabe por lo que pasamos. Él ha designado y ha escrito, es el novelista, por así decirlo, es el que preparó el guión. La Biblia dice que es aquel que preparó el sendero o el camino por el que vamos a andar, ¿no? Esto la Biblia lo llama con un nombre que se llama propósito. Pero es muy difícil aceptar cuestiones negativas en nuestra vida y a todos nos pasa, a todos, a cada uno de nosotros nos pasa cosas frustrantes en la vida, que nos gustaría haber cambiado, que nos gustaría haber tenido otro resultado, ¿no? Y parece que mientras vamos viviendo, es como que sabemos hacia dónde vamos y cuál va a ser el resultado. Y cuando eso no se da, ahí empleamos un término psicológico, pero me gusta mucho, que es un pensamiento contrafáctico. ¿Qué es un pensamiento contrafáctico? Pensamiento contrafáctico es un pensamiento deforme, es una realidad de que no se puede, de la que no se puede uno tomar. Algo que podría haber sido y no lo fue. Es un sueño muy parecido a un aborto, es un pensamiento, una circunstancia que nosotros pensamos que podía darse en nuestra vida, iba a cambiar nuestra forma de ver, nuestra forma de vivir la vida con más holgura, con más felicidad, con más tranquilidad. Sin embargo, no ha sucedido así. Este año 2020 nos enseña todo eso. Y quiero que juntos compartamos un solo texto de una gran historia en el caminar de Jesús por esta tierra. Y está en el libro del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 21. Y voy a sacar, desprofeso voy a sacar el versículo fuera del contexto para poder explicar o para poder razonar sobre el mismo. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano, mi hermano no habría muerto. Marta era la hermana de
María y hermana de Lázaro, tres hermanos solterones que estaban en una zona llamada Betania. Y Jesús estaba muy cerca de allí, no estaba tan lejos. Cuando uno de sus hermanos, llamado Lázaro, enfermó el hermano de Marta, y luego murió. Jesús fue avisado cuando Lázaro estaba enfermo, pero Jesús siguió con su campaña evangelística. Jesús siguió predicando, siguió sanando, siguió enseñando la palabra, como que nada iba a pasar. Pero sucedió lo impensado para muchos, ¿no? Lázaro había muerto. Y esa noticia llegó a los oídos de los discípulos y también de Jesús. Cuando toman la decisión de avisarle a Jesús y le dicen, Lázaro ha muerto. Jesús se dispone a ir a la casa de Lázaro, donde habitaba todavía Marta y María. Y cuando llegan, luego de 3 días, podríamos decir hoy, sí, con mucha, con muchos detalles, que quizás Jesús no llegó ni siquiera para el velorio. Llegó pasado 3 días de la muerte de Lázaro. Había un desconcierto total en la familia de Lázaro, de aquel difunto, de aquel hombre que era amado y que supuestamente era amigo de Jesús, porque uno cuando tiene un amigo y enferma, hace todo por ir por lo menos a visitarlo, y luego, si se llega a una situación tremenda como la que pasó con Lázaro, siempre que se pueda, estar acompañando a la familia. Así que estaba en duda de que Jesús amaba a Lázaro y que lo estimaba como amigo para muchos, pero no, pero no para Jesús, por supuesto. Así que cuando llega encuentra a Marta y María queda dentro de su casa. Y Marta dice este pensamiento que es un pensamiento contrafáctico. Jesús, si hubieras venido, si hubieras estado, si te hubieras presentado cuando aún mi hermano Lázaro estaba enfermo, mi hermano no hubiera muerto. Nosotros a eso le llamaríamos fe. Y claro que es fe. Pero como dice Guido, ¿no? Este presentador televisivo, es tan bueno pero no tan bueno. O es tan malo pero no tan malo. Es fe pero no tanta fe. Porque si nosotros miramos algo que se está olvidando, Marta, que es que Jesús podía actuar a la distancia. Eso es fe. Fe es la que tuvo aquel hombre que se acercó a Jesús en el capítulo 8, versículo 8 de Mateo y le dice, Señor, tengo a mi criado que ha enfermado y se está muriendo. ¿Y dónde está? Y está muy lejos de aquí. Jesús se anima a decirle, por supuesto, vamos a la casa a curar a tu criado. Vamos a tu casa a curar a tu criado. Aquel hombre se opone y dice, no, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Y dice, solamente di la palabra, lanza tu palabra de sanidad. Y mi criado que está a kilómetros, está a una gran distancia, allí donde está, se sanará. Eso es fe. Eso es fe. Este hombre sabía que Jesús, no estando en el lugar físicamente, él podía hacer igual la obra. No estando físicamente, estoy explicando, ¿no? Porque espiritualmente él está en todos lugares. Él estaba también con Lázaro. Aunque Lázaro estaba mal, él estaba con Lázaro en ese momento. Aunque Lázaro no lo supiera,
Aunque Marta no lo supiera, aunque María lo ignoraba, Jesús estaba ahí con ellos. Pero aquí, en este punto que nosotros estamos hablando, es aquel hombre que en el capítulo 8 de Mateo dice, yo sé que siendo hombre y teniendo limitaciones, le digo a un soldado, le digo a un criado, a un siervo, ven aquí y viene, ve a tal lugar y va. ¿Cuánto más vos, Señor, que siendo el Señor de señores, el Rey de reyes, puedes decir la palabra y donde sea, en cualquier parte del mundo, puede tu mano estar obrando, sanando y liberando? Eso es fe. Así que ese pensamiento era un pensamiento deforme de parte de Marta. Y todos me dirán ahora los que escuchan, sí, pero no estás en el lugar de Marta. No has tenido la pérdida que ha tenido Marta. Bueno, a mí me ha pasado. Y creo que nos pasa a todos. Y es parte también del duelo, el pensar, ¿y si no hubiera pasado esto? Dicen los que analizan, los que estudian, los que escudriñan la mente de las personas y las acciones, dice que hay una parte en el armado del duelo, cuando uno se empieza a hacer preguntas acerca de ese ser querido que se fue, ya sea por la muerte o por un divorcio o por un alejamiento, por una discusión, una separación, ¿no? La muerte puede efectuarse de diferentes formas. Puede que las personas dejen de existir o pueden que siga existiendo, pero se corte el vínculo. Esa también es una muerte, ¿no? Entonces, sea como sea, cuando hay una separación, uno piensa y se empieza a imaginar que si hubiera hecho tal lugar, si hubiera llevado a otros médicos, si hubiera buscado otra forma alternativa de tratar a ese ser querido, quizás no hubiera muerto. Dice que en el armado del duelo de uno están esas preguntas contrafácticas, pensamientos deformes. Pero aún así, nosotros sabemos que el propósito de Dios es tan, pero tan grande, es tan divino, es tan enorme, que podemos decir, como ese presentador televisivo, es bueno, es malo, pero no tan malo. Fue malo el año, pero no tan malo, porque el Señor nos ha acompañado y Él tiene un propósito. Él sabe hacia dónde guiarnos. Él tiene la última palabra. Él puede hablar aún a la naturaleza y cambiar los vientos. Él puede calmar la tempestad. Él puede transformar la tormenta en paz. Pero también Él puede transformar la paz en tormenta. También Él puede hacer cosas ilógicas para nosotros. El libro de Isaías nos dice, vendrá el momento en cuando Dios actuará como actuó en Gabaón. Y Él dice, hará su extraña obra, su extraña operación. A veces la operación del Señor es una operación extraña. No comprendemos, no sabemos por qué. No le encontramos un porqué y un razonamiento humano y unas conclusiones. ¿Por qué ha sucedido todo eso? ¿Por qué llegamos este fin de año con menos personas a las que queríamos? ¿Por qué no están con nosotros? ¿Por qué se han ido? ¿Por qué el sufrimiento de este mundo? ¿Por qué si Dios hubiera estado actuando, no hubiera pasado así? Esa es una forma deforme, ¿no? Pero a todos nos pasa porque todos somos humanos. Yo quiero decirte de parte de Dios que todos somos Marta y que todos somos como aquel hombre, aquel centurión, aquel hombre que era importante para el imperio romano, que estaba en el pueblo de Israel, que fue a Jesús y se acercó y llegó como el único recurso, no como el último, como el único recurso, ¿no? Y le dijo a Jesús de esa forma, se lo dijo con con tanta fe, con tanta fe. Entonces, yo quiero decirte como aquel hombre, como aquel centurión,
Todos somos en parte ese centurión, que sabemos que Dios tiene el poder de hacer todas las cosas. Y que de hecho, si dice su palabra, Él cambiará todas las cosas. ¿No? Eh, pero también somos como Marta, porque hay humanidad en nosotros. Y Dios no nos juzga. Dios nunca juzgó a Marta. Jamás le dijo, sos una mujer que no tiene fe. ¿Cómo es posible que no creas, que no sepas quién está hablando con vos? Sin embargo, Dios obró. Y vamos a explicar un poquito más esto. Cuando sigue en el episodio de Juan capítulo 11, Jesús llora frente a aquella tumba, frente a la tumba de su amigo. Lázaro está muerto. Jesús llora. Y en ese lloro dice que los amigos de Lázaro, los amigos que estaban congregados en aquel lugar, porque era una familia pudiente, era una familia muy influyente en aquel lugar, se asombraron de que Jesús llorara. Hay pocos episodios en los que Jesús lloró. Y este es uno, que Jesús lloró porque vio a su amigo que estaba muerto. A Jesús lo conmovió. Jesús se entristeció. Él mostró que Él se hizo hombre y como hombre Él debía llorar. ¿Cómo no vamos a llorar? ¿Cómo no vamos a estar tristes? ¿Cómo no vamos a estar afligidos? ¿Cómo no vamos a estar conmovidos? Si son momentos difíciles los que nos toca vivir. Y aún así, Jesús quiere estar a nuestro lado y quiere compartir en primer lugar nuestros lutos, nuestras pérdidas, nuestros sufrimientos y luego también compartir la resurrección. Porque la resurrección de Lázaro fue realmente extraordinario. Fue extraordinaria, la resurrección de Lázaro fue extraordinaria. Fue uno de los milagros más grandes que Jesús hizo, por no decir el milagro más grande. Jesús resucitó a Lázaro frente a los ojos de todo el mundo. Y eso le valió la bronca y también que le pongan fecha y hora a la muerte de Jesús. Dios quiere compartir con nosotros en este fin de año ese momento de angustia, ese momento de dolor. Y quizás, aunque la Biblia no lo diga, no lo dice, Él quiere estar a nuestro lado y llorar como si fuera uno de nosotros, acompañándonos. Dice Eclesiastés, hay tiempo de llorar. Y luego dice, hay tiempo de reír. Entonces, quiero que juntos podamos orar por este nuevo año que va a empezar y que dejemos todos los pensamientos contrafácticos, pensamientos deformes, hipótesis, lógicas que tenemos en nuestra vida, alternativas imaginarias, pensamientos que no tienen que ver con la realidad, con algo que podría haber sucedido, pero no ha sucedido. Que no seamos como aquel amigo nuestro llamado Mister Ansiedad, que estemos siempre pensando en lo que va a suceder y cómo habría de suceder, sino que pensemos que Dios tiene sus tiempos y nuestros tiempos, principalmente nuestros tiempos, en sus manos. Querido Dios, en el nombre de Jesús, sabemos que fue malo este año, pero a la vez sabemos que no fue tan malo. Por eso te pedimos que nos ayudes a comenzar un nuevo año pensando como aquel centurión, que si tú lanzas esa palabra, todo va a cambiar, todo va a ser transformado y todo irá de acuerdo a tus brújulas y a tus nortes, Señor, no a nuestra forma de pensar. Te damos las gracias, Señor. Aunque nuestro Lázaro esté muerto, sabemos que puedes resucitarlo. Señor, aunque nuestros sueños, nuestros recursos, nuestras economías, nuestra forma de pensar, Señor, esté agonizando o esté muriendo o esté muerto, Señor, sabemos que tú los puedes resucitar, que tú puedes hacer todas las cosas nuevas. Por eso te agradecemos, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Que el Señor te dé un hermoso fin de año y un hermoso principio de año en Cristo. Hasta la próxima. El Señor te bendiga. Éxitos.